Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 5 de febrero del año 2023 y comenzamos la emisión de hoy recordando un fallecimiento, el fallecimiento de Santa Águeda de Catania. Estamos de enhorabuena porque hoy es nuestra patrona. Pues sí, la patrona de Sicilia, de Catania, de toda Sicilia, Santa Águeda, y sobre todo la patrona de Riaño. Entonces, Santa Águeda, ¿quién era? Pues aquí está, aquí tenemos nuestra patrona, rodeada de flores, que ahí se las han puesto ya las mozas de Riaño y las mujeres de Santa Águeda de la asociación. Ahí tenemos a nuestra patrona con las flores. Pues Santa Águeda era una santa que en la época de la persecución de Decio se negó, que ofreció su virginidad a Jesucristo, y se negó, y parece ser que había un procónsul de Sicilia que quería casarse con ella, y esta decía que no, porque tenía ofrecida su virginidad a Jesucristo. Entonces esta le torturó, la mandó a una celda, le quiso prostituir, la mandó a un luparar, pero ella conseguía mantener su virginidad, le cortaron los senos, San Pedro se los curó por la noche, y entonces es una mujer muy icónica, porque claro, una de sus, aquí estamos las fiestas, una de sus marcas son los senos. En este cuadro de Zurbarán se ven los senos cortados. Hay un cuadro de Caravaggio donde aparece San Pedro curándole los senos. Aquí tenemos otro cuadro, en este caso de Sebastiano del Piombo, donde le están ahí también quitando los senos. Y bueno, al final fue torturada hasta la muerte. Y bueno, y aquí siguiendo con Santa Águeda, pues les vamos a enseñar la antigua iglesia de Santa Águeda en el antiguo Riaño, que demolieron. Aquí está con mi pintada que hice yo. Esta pintada la hice yo, ahí pone Yello, se puede ver, y aquí se ve mejor todavía en esta foto. Ahí por ahí se ve mi firma. He tapado algunas cositas. Y bueno, pues seguimos un poco con las efemérides. Bueno, pues es nada, que hoy en Riaño, pues claro, lo celebran, yo no estoy, pero el año que viene a ver si estoy. Pues a la 1 hay misa, a las 2 un vino español, a las 7, pues cuidado con las personas formales, una obra de Alfonso Paso que ofrecen allí el grupo de teatro de Riaño, y a las 3 pues baile con el sonido Corco en la isla. Pues bueno, pues seguimos un poco con las efemérides de hoy y continuamos un poco con el fallecimiento de Bernardino de Sahagún. Este fue un filólogo que tengo yo una calle cerca de mi casa y que hizo historia general de las cosas de Nueva España. Pues es un momento etnográfico, sobre todo de 12 libros, que no tiene apenas precedentes en nuestra lengua, sobre todo lo que ocurre en esa zona. Luego, pues hombre, seguimos con fallecimientos. Esta vez es un fallecimiento inducido por la misma persona. Ya había intentado suicidarse más veces y esta vez lo consiguió. Es una persona pues llena de vida, aunque falleció porque le da gracias a la vida. Sí, Violeta Parra, cantautora. Pues sus composiciones son obra cumbre de la música sudamericana, Gracias a la vida, Volver a los 17. Sus familia también de cantantes y de poetas. Y bueno, y aquí tengo también, aparte de sus discos, gracias a la vida. Bueno, pues aparte de sus discos, también tenemos aquí un librito que es una joyita, porque este libro es un hermano de Violeta Parra, de Lautaro Parra, y encima tengo la suerte de tenerlo dedicado, y que cuenta la vida de su madre, la madre de Lautaro y de Violeta, que es todo un personaje, las cosas como son, en décimas. Décimas son como, cuenta que un sabe que un día tan pobre y mísero estaba, pues es el tipo de rima que llevan, y eso son las décimas. Y es un libro interesantísimo sobre la vida de la madre de Violeta Parra y de Lautaro, que era todo un personaje, las cosas como son. Bueno, y vamos a seguir un poco el día de hoy. Vamos a seguir con una batalla, la batalla de Albacete, que se produjo en 1146, y bueno, y las tropas castellanas venden a los musulmanes cerca de Albacete, en Alluy, una aldea cercana a Chinchilla, de Monte Aragón. Bueno, pues seguimos con la trega de Albacete, que se produce en 1556, que el rey Carlos I de España firma con Enrique II de Francia, con el rey de Francia. Luego en 1597 tiene lugar un martirio, que son los 26 mártires de Japón, que el gobierno crucifica al jesuita Pablo Miki y a otros 25 religiosos.
Bueno, pues la primera crucifixión que hubo mucho tiempo masiva. Luego en 1857 se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En 1876 tiene lugar la acción de Abadiano, que es la última gran batalla con victoria alfonsina en la Tercera Guerra Carlista Española. En 1887 se estrena la ópera de Otelo de Giuseppe Verdi. En 1946 tiene lugar la inauguración de la Monumental, la Plaza de Toros de México. En 1955 cae el gobierno de Mendes-France por el asunto de la situación en el norte de África, de Argelia, que se estaba complicando muchísimo. La guerra de Argelia fue una guerra muy complicada, muy sucia, muy terrible, muy dramática. Luego, en 2005, se produce en Japón un suicidio colectivo. Parece ser que 9 japoneses mueren en 2 vehículos después de pactar un suicidio por internet. Sí, hay varios casos más de japoneses que se reunían para morir juntos. Cada uno pues tiene la cabeza como la tiene. Bueno, pues en 1626, vamos con nacimiento, pues nace Madame de Sévigné, pues es la autora de este libro, que son unas cartas que escribe Madame Sévigné, con ese estilo elegante de la época de Luis XIV, más o menos, y esta es ella, Marie de Robertin-Chantal, Madame de Sévigné, y es una persona que cita mucho Proust en su libro, cita mucho las cartas de Madame Sévigné, con esa elegancia que tenía Proust y esa elegancia que tenía Madame Sévigné. Son unas cartas muy interesantes, las cosas como son, cortitas, pero muy interesantes. Bueno, digamos que a nacimientos, en 1904 nace William Burroughs, según una novia creo que fue mujer de Jack Kerouac, que era la esencia de la decadencia, si no lo leí yo mal. Pues este señor que tienen aquí, que entre otras joyas, pues probaba todas las drogas de todas las maneras posibles y iba para aquí para allá buscando drogas y a vivir. Y bueno, mató a su mujer porque su mujer se puso un vaso encima de la cabeza, le dijo que a ver si tenía narices de disparar al vaso, y sí, disparó al vaso, pero la mató a ella. Parece ser que luego salió todo un personaje. Toda esta generación de Jacks, hizo con Jack Kerouac, del que hablamos ayer, hizo un libro que se llama Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, estos libros autorreferenciales de los Beat. Él dice que no era Beat, pero bueno, así se les conocía. William Burroughs, pues nació en 1904, un 5 de febrero. Bueno, también en un 5 de febrero, pues ya en 1939 nace Miguel Boyer, que fue el ministro de Hacienda, que expropió a Rumasa y bueno, que se casó con Isabel Presley también. En 1959 pues nace, pues hablando de grandes cantantes, pues un cantante pues muy latino. Latino, con el sabor de una copa de vino, mitad Dios, mitad corre caminos. El destino bohemio, cantada de un loco risueño. Pues cantaba bien las cosas como son. Francisco, pues bueno, pues nació en 1959, el 5 de febrero. Luego volvió a ganar, como Latino ganó en 1981 el Festival del Auto y luego lo volvió a ganar en 1992, con ¿A dónde voy sin ti? Bueno, pues en 1985, pues nada, el día de hoy pues nació Cristiano Ronaldo, el de Madrid, que tantos goles ha metido. Y ahora, bueno, ahora está en el fútbol árabe cobrando mucho, porque ya no corre tanto como corría. Y en 1992 pues nace Neymar, en la misma fecha, solo que 7 años después, por ahí le tenemos jugando. Bueno, en 2004 pues nace Paula Gallego, que fue una actriz, fue la primera Alcántara, la hija de los Alcántara, la más jovencita de todas, pero luego la cambiaron, pusieron otra para hacer su papel, por la que interpretaba al principio a María Alcántara. Bueno, pues luego hacía el personaje, siguiendo que ver con Riaño un poco, de Vivi Quintanilla. Quintanilla, la patrona de verano de Riaño. Pues bueno, pues hacía Vivi Quintanilla en una serie. Bueno, pues seguimos con nacimientos igual de gente igual menos conocida, pero también interesante, como en 1976, que nace el emperador japonés Sanjo. Robert Peel nace en 1788, este fue primer ministro, y bueno, se erigió en defensor del libre cambio y aboliendo las coronas que protegía los cereales británicos contra los cereales más baratos del extranjero. Con eso que conseguía también, porque los empresarios pudieran pagar menos, porque claro, los obreros con menos salario podían comprar más grano, si necesitaban esas leyes también. Pues bueno, se habla luego del segundo último de Pareto para compensar esto. Bueno,
En 1808 nace Carl Spitzberg, que fue un pintor. Pues bueno, pinta cosas de un pintor rococó y pinta su cuadro más conocido es este, el ratón de biblioteca. Ahí está, en la biblioteca, cogiendo libros y tal, como yo, con libros aquí, libros allá, aquí estamos aquí llenos de libros por todos los lados. Aquí, santos. Bueno, pues seguimos un poquito con nuestras efemérides y con John Boy Dunlop, Dunlop, el de las pelotas de tenis, el de los neumáticos, fue la persona que hizo el primer neumático con cámara de aire. Pues y fundó una compañía que hace los neumáticos. En 1800, este nació en 1840. En 1848 nace Joris Karl Huysmans. Esto fue un escritor que, bueno, al principio era más bien naturalista, pero luego no, luego hizo a contrapelo y que es su obra más conocida y es un modelo de decadentismo. Ya rompe con la estética naturalista, un idioma, un lenguaje más florido, más enrevesado. Luego hablamos, en 1862 nace el compositor mexicano Felipe Villanueva, que compone un vals poético. En 1878 nace André Citroën, pues sí, el que crea la fábrica de Citroën. Parece ser que es el primero en Europa que empieza a emplear métodos de trabajo en cadena. Innovaciones suyas fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. A los 10 años, pues parece ser que la obra de Julio Verne le inspiró un poco para dedicarse a esto, también como la erección de la Torre Eiffel en París. Bueno, pues en 1891 nace el cineasta Montavel, que dirigió El Torrente, que es una película basada en una novela de Blasco Ibáñez, Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez, y que protagonizaba Greta Garbo. Bueno, en 1909 nace la compositora Grażyna Bacewicz, polaca. En 1914 nace Alan George Hodgkin, que fue un fisiólogo, fue Nobel de Medicina por estudios sobre la coordinación del sistema nervioso central. En 1915 nace Robert Hofstadter, que es un físico que fue Nobel por sus estudios sobre la dispersión del electrón y sus descubrimientos relativos a la estructura de los neuclones. Bueno, Red Buttons nace en 1919, que fue un actor que consiguió el Oscar de reparto por la película Sayonara, de la que hablamos hace unos días. En 1919 nace Andrés Papandreou, que fue primer ministro de Grecia durante el periodo de 1981 a 89 y luego volvió a serlo de 1993 a 1996, moriría poco después. Y bueno, su hijo fue también presidente del PASOK, primer ministro de Grecia. En 1929 nace Luz Ferrari, compositor, parece ser que es uno de los pioneros de la música electroacústica o electroinsoportable, según se prefiere la cosa como son. Bueno, en 1931, hablando de Parra, pues también nace otro Parra, que es Vicente Parra, que fue actor, que fue galán, pues sobre todo es conocido por su película ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y luego la secuela, ¿cómo se llama? Pues ¿Dónde vas, triste de ti? Es de la secuela. Parece ser que era homosexual y tuvo ahí unos problemas en la transición con este asunto. Las cosas como son. Parece que posó desnudo en la revista Papillón. Bueno, en 1933 nace Miguel de Escoto, que fue un sacerdote que fue uno de los que fue comulgado por el Papa. Fue suspendido del sacerdocio por el Juan Pablo II, junto a otros cuantos, junto a los cardenales, a Fernando Cardenal. Bueno, pues en 1935 nace Saturnino García, esto es un actor que es Justino, asesino a la tercera edad, que consiguió el Goya al mejor actor de revelación en 1995. En 1940 nace H.R. Giger, que fue un artista gráfico, fue el co-creador de la figura de Alien, del monstruo de Alien. Sí, la primera vez que vi a Alien me acuerdo perfectamente qué película, las cosas como son. Y se veía así poco, luego ya cuando sale tanto aburre un poco, la cosa como que lo poco agrade, lo mucho aburre. Luego, en 1943 nace Nolan Bushnell, que fue un diseñador de videojuegos y bueno, parece que fue el fundador de Atari junto a Ralph Baer. En 1943 nace Michael Mann, que es un cineasta que hizo Miami Vice como director, productor, guionista y bueno, también produjo El Aviador, la película. Y en 1946 nace Charlotte Rampling, que es una actriz que bueno, pues esta parece ser que alcanzó la categoría de mito erótico por ser una película un poco que se llamaba Por todo de noche, que hacía por eso, y que era una dinámica de nazis, de sados y tal, fue polémica la película, y luego consiguió un Oscar, una nominación al Oscar por 45 años. En 1951 nace Rubén Cano, que fue futbolista, pues que jugaba en el Atlético de Madrid, que metió el gol el 30 del 11 de 1977, me acuerdo yo, que lo veía en el colegio, porque estaba en el colegio, y metió el gol con Yugoslavia, que nos clasificamos luego para el Mundial de Argentina. Y luego se cambiaron a Juanito y cuando salió así le dieron un botellazo. Muy, muy gracioso el partido, el botellazo de Juanito. Bueno, en 1955 nace Antonio Herrero, que fue periodista de la COPE durante bastante tiempo.
La mañana de la COPE. En 1964 la hace Laura Linney, que es una actriz. Consiguió las nominaciones, fue nominada al Oscar por Puedes contar conmigo, La familia Sabás, y de reparto por 15 películas. Y luego, sobre todo, hace un papel muy bueno en Mystic River también. En 1964 nace Duff McKagan, que es un músico, que es un bajista de Guns N' Roses. George Hagi nace en 1965 y fue un futbolista del Real Madrid, era un rumano que decía que era muy bueno, no era malo, pero tampoco resulta. Luego, en 1966 nace José María Olazábal, pues uno de los grandes golfistas españoles, que ganó el Monster de Augusta en 1994 y 1999. Bueno, pues en 1969 nace Michael Sheen, pues que es actor, sale en bastantes cosas, hace cosas bastante de teatro, pero bueno, se han visto el Crepúsculo, pues es el vampiro malo, el jefe de los vampiros un poco más problemático, que se pelea con los otros vampiros buenos. Esos vampiros buenos y malos no sé yo si existen. Siquiera los vampiros. Bueno, y terminamos con Luna Fulgencio. ¿Quién es? Pues es una actriz que sale en las películas de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno, segunda parte, y Padre no hay más que uno, tercera parte. ¿Cuántos padres habrá al final? Pues no lo sabemos, pero bueno, pues y también ha salido en series por ahí en televisión. Pues nos despedimos con todo esto, pues hasta mañana, que será ya 6, y les contaremos las efemérides de mañana. Pues hasta mañana y muy buenos días. Hasta luego.